Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a aprender qué son los atributos en Prisma y vamos a hacer nuestros modelos más inteligentes. En el video anterior aprendimos cuáles son los tipos de datos que ofrece Prisma. Vimos algunos tipos como un string, el int, el booleano, el datetime y decimal, y también entendimos cómo utilizar cada uno de ellos. Sin embargo, aunque nuestro modelo ya tiene varias columnas, todavía es bastante simple. Por ejemplo, ¿cómo podemos evitar que dos usuarios tengan el mismo correo electrónico? O también, por ejemplo, ¿cómo hacemos que un campo sea opcional? Otra pregunta que podemos llegar a tener es ¿cómo asignamos un valor por defecto? Bueno, todo este tipo de características se consiguen mediante los atributos de Prisma. Primero vamos a entender qué es un atributo. Bueno, hasta ahora hemos utilizado dos atributos sin darnos cuenta y aparecen en esta línea, que sería el ID y el default. Todo aquello que comienza con el símbolo de arroba recibe el nombre de atributo. Por ejemplo, los atributos permiten modificar el comportamiento de un campo. Podemos imaginarlo como unas instrucciones adicionales. Por ejemplo, el tipo nos dice qué información almacena, mientras que el atributo nos dice cómo debe de comportarse este campo. Retrocediendo un poco con lo que dije, es que los atributos permiten modificar el comportamiento de un campo. En este caso le estamos asignando que es la llave primaria y por defecto va a autoincrementarse justamente los números que se vayan poniendo. Bueno, actualmente nuestro modelo luce de esta manera, así que vamos a comenzar a mejorarlo un poco. Voy a eliminar estos comentarios. Vamos a comenzar con algo muy común. ¿Qué ocurre si un usuario no desea registrar su fecha de nacimiento? Bueno, con nuestro modelo actual esto sería imposible. Sí o sí debemos de poner la fecha de nacimiento, porque de esta manera, como tenemos nuestro modelo, Prisma va a considerar que todos los campos son obligatorios. Así que para convertir un campo en opcional, simplemente vamos a agregarle un signo de interrogación justamente al tipo de dato. Datetime, un signo de interrogación. Esto va a significar que el campo puede contener un valor o puede contener nulo. Prisma se va a encargar de hacer la traducción o su equivalente a SQL, y en Postgres va a ocurrir exactamente lo mismo. Ahora, de esta manera, el campo deja de ser obligatorio. Ahora vamos a ir un poco más a base de datos, y una pregunta muy frecuente es ¿cuándo utilizamos campos opcionales? Generalmente cuando la información no siempre está disponible. Por ejemplo, un teléfono, la biografía, justamente la fecha de nacimiento, no sé, el segundo apellido, la foto de perfil, etcétera, entre otros valores que puede tener un usuario, o simplemente a lo mejor podemos no tenerlo. Lo importante es tener, por ejemplo, en este caso, el nombre, eso sí es obligatorio. El primer apellido a lo mejor también puede ser obligatorio, pero el segundo apellido no hace tanta falta. O igual a lo mejor la altura no es tan necesario tenerla. Y la fecha de nacimiento, bueno, pues a lo mejor como información para tener un análisis de nuestro sistema podría servir, pero a lo mejor para que funcione la plataforma no es necesario. Entonces de esta manera puede no existir esta información, y Prisma justamente lo representa con el signo de interrogación. Ahora vamos a observar este campo que es isActive y es un booleano. Cada vez que creamos un usuario, nosotros tenemos que indicar manualmente si está activo. Entonces, a la hora de registrar un usuario, tenemos que ponerle o un true o un false. Y esto puede ser bastante tedioso justamente cuando empezamos a crear muchos usuarios, porque a lo mejor todos de inicio empiezan con false. Entonces, ¿qué es lo que pasa si queremos que todos los usuarios nuevos comiencen activos de manera automática? Bueno, de esta manera podemos utilizar un valor por defecto. Vamos a poner aquí una arroba default, que sería justamente un atributo, y le ponemos adentro el valor del atributo. En este caso sería true. Ahora, siempre que nosotros no indiquemos un valor, Prisma va a utilizar justamente el valor true por defecto. Va a simplificar esto de manera automática nuestro código. Ya si nosotros queremos ponerle que isActive es igual a false, bueno, se lo podemos mandar justamente en el body, y el isActive va a respetar el false porque ya le estamos mandando un valor. En caso de que no se lo mandemos, va a poner por defecto un true, pero no va a tronar. El atributo default puede utilizarse con muchos tipos diferentes. Por ejemplo, puede utilizarse con un número. No sé, vamos a ponerle la edad y vamos a ponerle aquí un default y vamos a ponerle 10, ¿no? Supongamos que queremos ponerle, claro, eso está mal, pero bueno, es un ejemplo. De igual manera, podemos ponerle un texto. Vamos a ponerle aquí un default. Vamos a ponerle, abrimos paréntesis y le ponemos aquí el valor, ¿no? Nombre. Lo voy a eliminar porque tampoco es lo que buscamos. Y justamente también con valores booleanos podemos poner aquí un default true.
Este atributo default es uno de los atributos que más utilizaremos dentro del curso. Igual también puede que tú lo llegues a utilizar en tu base de datos, así que, bueno, es importante conocerlo. Ahora, existe una función muy útil, porque ya vi y te dije cómo ponerle un default a un entero, a un string, a un booleano, pero nos falta justamente el datetype. Y es que existe una función muy útil. Aquí vamos a crear otra columna, va a ser un created at, igual va a ser de tipo datetime, y vamos a ponerle aquí un default, y vamos a ponerle una función llamada now. Aquí nosotros le estamos indicando que la fecha de creación debe de asignarse automáticamente utilizando la fecha y hora actuales. Así que cada vez que insertemos un nuevo registro, Prisma va a guardar la fecha sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Esa es una práctica extremadamente común. De hecho, prácticamente todas las aplicaciones modernas almacenan la fecha de creación de sus registros. De esta manera podemos ver a qué hora se creó el usuario. Y bueno, nosotros poniendo aquí la función de now, se va a crear automáticamente con la fecha y hora actual. Ahora vamos a crear otra columna, va a ser updated at, igual va a ser de tipo datetime, y vamos a utilizar un atributo muy interesante. Vamos a poner aquí un updated at, ese es el atributo, y bueno, este atributo funciona de manera diferente. Cada vez que el registro sea modificado, Prisma va a actualizar automáticamente este campo con la fecha actual. Este campo o este atributo es perfecto para saber cuándo fue la última modificación de un registro. Por ejemplo, a la hora creamos un nuevo usuario y va a agarrar la fecha de ahorita. Pero dentro de 3 días, no sé, el mismo usuario, ya sea que cambie su nombre o su edad, o ahora actualiza su fecha de nacimiento, bueno, el created at va a seguir con la misma fecha que se creó, pero el updated at va a actualizarse justamente a la fecha que se hizo el último cambio. Es decir, a la fecha que se actualizó. Y de esta manera quiero recalcar que nosotros no necesitamos escribir ninguna lógica adicional. Prisma lo va a hacer por nosotros. Bueno, ahora llegamos a uno de los atributos más utilizados. Supongamos que queremos agregar el correo electrónico. Vamos a agregarlo aquí. Email es de tipo string. Bueno, con esta definición podrían existir varios usuarios con exactamente el mismo correo. Claramente esto no tiene ningún sentido. Así que lo vamos a solucionar utilizando el atributo @unique. Con esto, Prisma creará una restricción de unicidad justamente en nuestro sistema gestor de base de datos, que en este caso es Postgres. Y bueno, ahora solamente podrá existir un usuario con cada dirección de correo electrónico. Si queremos insertar un correo repetido, bueno, simplemente la base de datos va a devolver un error, va a tronar. Y bueno, eso es exactamente lo que nosotros queremos. Volviendo al tema de un poco de base de datos, ¿qué campos suelen ser únicos? Normalmente encontramos atributos unique en campos como por ejemplo el correo electrónico, un nombre de usuario, un número de empleado, la matrícula escolar, bueno, entre otros campos que justamente son únicos. Por ejemplo, acá en México sería el RFC o el CURP. Y bueno, es un ejemplo de qué tipo de información suelen ser únicos. Muy bien, nuestro modelo comienza a verse mejor. Después de aplicar algunos atributos, nuestro modelo se vería de esta manera. Y ahora ya comienza a aparecer un modelo utilizado justamente en una aplicación real. Ahora, como modificamos el modelo, vamos a actualizar nuestra base de datos. Vamos a ejecutar boolx prisma migrate dev-name y le ponemos el nombre de la migración. Add user attributes. Vamos a ejecutarlo. De esta manera, Prisma va a detectar los cambios. Si se fijan, aquí nos acaba de aparecer advertencias para la fuente de datos actual. Se va a agregar una restricción de unicidad que abarcará las columnas justamente email de la tabla user. Si existen valores duplicados, esta restricción va a fallar. Bueno, como no tenemos valores, le vamos a poner que yes. Vemos que se acaba de ejecutar o realizar o aplicar nuestra migración. Y bueno, si venimos aquí a nuestro data grid o nuestra base de datos, vamos a ver nuestra tabla de user. Podemos ver justamente que el campo email tiene una restricción de unicidad. BirthDate va a poder aceptar valores nulos. Y created@, va a tener un valor por defecto que justamente sería la fecha en la que se crea. Nosotros simplemente describimos el comportamiento utilizando los atributos. Muy bien, en este video aprendimos cómo modificar el comportamiento de nuestros campos mediante atributos. Conocimos lo que es el default, conocimos lo que es el unique y conocimos también lo que es el updated at. También aprendimos a crear campos opcionales usando justamente el signo de interrogación y vimos también cómo Prisma genera automáticamente todas estas configuraciones dentro de nuestra base de datos. Nuestro modelo ya empieza a parecerse mucho al que utilizaríamos en una aplicación profesional.
Hasta ahora únicamente hemos trabajado justamente con una sola identidad, pero las aplicaciones reales están formadas, de hecho, por muchas tablas que se relacionan entre sí. Tenemos usuarios, tenemos cursos, tenemos profesores, bueno, entre otras tablas. Y bueno, necesariamente todas ellas necesitan comunicarse entre sí. En el siguiente video vamos a aprender un poco más sobre cómo realizar ese tipo de relaciones o ese tipo de comunicación. Y bueno, es todo de mi parte, espero que les haya gustado bastante este video y nos vemos en el siguiente video. Adiós.